toser en lugares públicos, también en la iglesia, y estornudar, porque se considera un acto terrorista. Pero yo le pido a ustedes que no me juzguen de esa manera, porque entonces no podré celebrarle la misa. Buenos días para todos. Hoy celebramos la memoria de una mujer que, según he estado investigando, vivió poco tiempo. Fue Santa Francisca Javier Cabrini, que es la patrona de la migración, patrona de los migrantes, y que es de nuestra diócesis. Es de aquí, nació en Chicago, pero es de aquí, especialmente trabajó mucho aquí en Nueva York. De las obras que hizo, fueron más de 70 obras que fundó. Y yo no sé cuándo fue que lo pudo hacer, porque si nada más vivió 29 años, porque murió en el 46 y nació en el 17. Entonces yo digo, hay gente que con poca edad, en pocos años, hace muchas cosas. ¿Y cómo lo hace? Movida esa persona por el amor de Dios. Esta mujer fundó escuelas, orfanatos, hospitales, y ella es un ejemplo de que el amor es capaz de hacer grandes cosas, aunque uno no tenga mucha fuerza física, pero cuando hay disponibilidad, deseo de hacer la voluntad de Dios, pues se puede hacer mucho. La santa de hoy es un ejemplo a seguir, porque ella pone en práctica el mandamiento del amor del que nos habla la primera lectura. Hay una historia muy importante. Cuando leemos a San Juan, normalmente vamos a encontrar una definición o una motivación acerca de poner en práctica el mandamiento del amor. Que se amen los unos a los otros, porque el amor es de Dios, etcétera, etcétera. Siempre tenemos como ese eco del pensamiento de San Juan. Y entonces cuenta una leyenda que San Juan fue el único apóstol que murió de muerte natural, porque los otros, dando testimonio de Cristo en los distintos lugares, en las distintas latitudes del mundo, predicando, pues se encontraban con gente que se oponía a la doctrina de la salvación y los mataban. Eran mártires. Todos los apóstoles, todos, excepto Juan, morían martirizados. Y Juan ya era viejito, ya tenía pues sobre 90 años y ya no podía caminar prácticamente y poco hablar. Entonces, en esas comunidades, en Éfeso, esas comunidades de por allá, lo tenían como una reliquia. Lo llevaban a las distintas comunidades, pequeñas comunidades, para que él predicara. Y siempre se reunía la gente y creía que iba a venir con un discurso, a hablarle de la tradición, de cuando conoció a Jesús y una serie de cosas. Y entonces cuando ya lo ponían ahí en el medio, el pobre no podía moverse mucho ni podía hablar. Y entonces decía, que se amen los unos a los otros. Y todo el mundo se quedaba esperando que dijera algo más. Y ya era eso nada más. Eso es lo que yo le voy a decir a ustedes entonces hoy. Que se amen los unos a los otros. Y entonces ya la gente, cuando iba a las reuniones
y le traían otra vez a Juan y volvía él con la misma prédica. Pero no pasaba de ahí. Que se amen los unos a los otros. Y le dicen, vamos a ver, Juan, ¿por qué es que tú lo único que dices es que se amen los unos a los otros? Y él decía, porque si se amaran los unos a los otros, con eso cumplen el Evangelio. Queridos hermanos, si nosotros nos amamos los unos a los otros, ni siquiera tenemos que escuchar mucha prédica, ni siquiera tenemos que predicar mucho, porque estamos cumpliendo el Evangelio de Jesús. Santa Francisca Javier Cabrini, con todas las obras que hizo, no hizo más que amar a los hombres. Y lo demostraba en esas obras que quedaron como un legado para nuestra comunidad y un legado en nuestra iglesia. Un legado de una mujer que supo encarnar el Evangelio y que supo encarnar el amor. No podemos esperar que los grandes discursos sean los que transformen el mundo. No es que estemos en contra de los discursos que Martin Luther King expuso. No es que estemos en contra de los grandes discursos que el Papa San Juan Pablo II decía tan hermosamente. No, los discursos son buenos para motivar y para animar. Pero el mejor discurso es cuando sabemos encarnar la palabra de Dios, hacerla visible en obras tangibles, en obras que hacen posible que los demás puedan vivir un poquito mejor. El mensaje de hoy es que se amen los unos a los otros y que ese amor, a ejemplo de San Francisco Javier Cabrini, lo podamos hacer visibles en obras de bien, en obras de caridad. Pidamos a la patrona de los inmigrantes que nos ayude a imitarla en hacer obras buenas por los demás, porque como alguien ha dicho por ahí, obras son amores, no buenas razones, porque las razones pasan, pero las obras quedan. Vamos a ponernos de pie. Oremos al Señor por el Papa, por las intenciones de nuestro obispo, por nuestro párroco, por sus intenciones, por la obra de nuestra parroquia. Roguemos al Señor para que nosotros, como cristianos, imitemos a nuestra patrona de los inmigrantes, para que podamos poner en práctica el mandamiento supremo del Evangelio de amarnos los unos a los otros. Roguemos al Señor. Oremos por los enfermos, especialmente por aquellos que han sido afectados por el coronavirus y por todos aquellos por los cuales ofrecemos esta Eucaristía, por los niños no nacidos, por los que van a ser intervenidos quirúrgicamente, por todos los enfermos, para que el Señor les devuelva la salud, le conforte en su enfermedad. Roguemos al Señor. Todas nuestras intenciones se las presentamos al Padre por medio de Jesucristo.